¿Qué tal? Alejandro Herrera por acá para el segundo capítulo de esta serie del curso de Contabilidad y Finanzas para no financieros. En esta ocasión vamos a contar y a saber de qué se tratan los estados financieros. Vamos a hacer una pasada rápida por los estados financieros, así que seguramente van a salir entendiendo de qué se tratan los estados financieros. Ese es el objetivo principal. Bueno, lo hacemos con FluHappy y Sify. FluHappy es flujo de caja, balance y estado de resultados, es decir, en una sola aplicación tienes todos los estados financieros. Esa es la novedad de FluHappy. Y todo con un montón de tecnología detrás, conexión directa con los bancos, conexión directa con el Servicio de Impuesto Interno, etc. Y Sify es la aplicación que analiza en segundos, ni en segundos siquiera, cualquier estado financiero que le mandes y saca todos los ratios, todo el análisis de fundamentales, lo hace en segundos. Ya lo hacemos para todas las empresas reguladas, así que de eso se trata FluHappy y Sify, que son eh, las empresas que he fundado o cofundado y que estamos partiendo con ellas. Así que nada, esto parte aquí, los estados financieros ya los que vienen en el capítulo número uno, que es la base de todo esto, es como la contabilidad, o sea, la base para entender los estados financieros, el lenguaje de los negocios, la contabilidad. Así que el que se lo perdió puede ir atrás, esto está quedando en una playlist en YouTube. Si quieren agradecer además el contenido y no quieren perderse de otros capítulos y otras series, eh, like o suscribirse, que sería lo más o lo mejor para nosotros, porque en el fondo la idea es esa, que se puedan suscribir a este tema. Bueno, avanzamos. ¿Qué son los estados financieros? Los estados financieros no es otra cosa que son reportes que hace una entidad para distintos grupos de interés y que son reportes, la gracia de estos reportes son que son reportes estandarizados. La gracia es que sea estandarizado, es que todos hacen el mismo reporte, por lo tanto tú puedes comparar y no tienes que estar leyendo un reporte u otro, sino que hay una base de comparación. La abreviación de estados financieros es esa, es EEFF, y yo coloco aquí un poquito de historia, me voy a mover para el lado porque estoy molestando ahí. Yo aquí coloco un poquito de historia porque le llaman FECU a los estados financieros en Chile, básicamente. A los que están viendo esto de otra parte, esto es es parte de la cultura chilena nomás. Quedó como el nombre de FECU, porque alguna vez en la circular 239 que se eh, emitió el año 1982, le llamaron así, y que era la ficha estadística codificada uniforme. Esa es la abreviación de FECU. ¿Por qué? Porque tenían códigos los estados financieros. Yo no sé, creo que tengo una imagen, al menos de la portada de la circular, que ahí, si ustedes lo ven, 1982, todavía escrito en máquina de escribir, etcétera. Bueno, pero avancemos. ¿Qué son los estados financieros? Estos son los estados financieros más básicos, los más típicos, que todo el mundo tiene que llenar. Hay algún otro entre medio, ya le contaré. Pero bueno, lo principal son el balance, el estado de resultado, el resultado integral, el flujo de caja, los cambios en el patrimonio y las notas. Eso es como lo más básico. Ahora, ¿cuáles son los tres más importantes? Porque el resto, la verdad, si ustedes me preguntan a mí, los miro muy poco o casi nada. Resultado integral, cambio en el patrimonio, las notas siempre se miran. Las notas son muy importantes, pero básicamente lo hacen los auditores o las empresas auditoras, hacen este resumen para las empresas y ahí están las notas, que son la desagregación, la explicación de cada número en el fondo. No es más que eso. Pero bueno, los informes, y aquí los tengo destacados de un color distinto, los informes más importantes que siempre en cualquier clase de finanzas a ustedes les van a hacer, van a poner énfasis en estos tres, son el balance, el estado de resultado y el flujo de caja, que son tres cosas distintas, ¿eh? Porque hay algunos que entienden como el balance, como el todo, pero no, es el balance activo y pasivo, estados de resultado, ingresos y pérdidas, y el flujo de caja, cómo se mueve la plata dentro de.
Aquí tenía una imagen, esto no es que me haya cambiado a la web, sino que tengo una imagen. Déjame tomar una herramienta por aquí, solamente para irle indicando algunas cosas. Ya, aquí, si ustedes entran a la CMF es la Comisión para el Mercado Financiero en Chile, y es donde van a entregar aquellas empresas que son reguladas, que están obligadas a enviar información financiera. En Chile son alrededor de 550, para que todo el mundo sepa. Si ustedes van a la CMF y empiezan a buscar algún regulado y llegan a esta pantalla, que es donde están los estados financieros de un periodo en particular. Aquí estamos mirando el periodo de 12 del 2023, es de Sonda, y acá están los estados financieros. Y el estado financiero está acá resumido, está en un PDF y dice eso. ¿Qué son las otras cosas que están acá, el resto de cuestiones que están acá? Mira, el análisis razonado, yo no sé, eh, bueno, seguramente como este es un curso para finanzas, para no financieros, es decir, para aquellos principiantes del mundo de las finanzas, el análisis razonado son indicadores que nacen a partir de la información del balance o de los estados de resultados o del flujo de caja. Son indicadores. Te invento, ¿cuál es tu nivel de endeudamiento? Entonces están tus obligaciones versus tu patrimonio, y ahí nada, una formulita, y ese es el análisis razonado. Hay un montón de indicadores que parte de eso, pero además, si ustedes miran acá alguno de estos, hay explicaciones, hay texto, la administración va explicando algunas cosas para que la gente entienda de qué se trataron sus resultados y cuál ha sido la evolución de ellos, y te van tratando de explicar los resultados. Esa es esa. Esta no es más que la declaración de responsabilidad, en el fondo, que se hacen responsables por el envío de la información. Eh, Informan si es que ha habido algún hecho relevante que haya impactado la sociedad. Una vez en el cierre de esto se está mirando al 12 del 23, entonces, oye, cerrado el 12 del 23, ¿pasó algo después que pudiera ser relevante para poder leer esto con mayor información? Eh, Eso. De eso un poco se trata de ese. Y después, bueno, los estados financieros que están ahí, que son todos los estados financieros que le estamos comentando: balance, estado de resultados, flujo de caja, cambio en la posición financiera, perdón, el cambio en la posición financiera, el estado de resultado integral, qué sé yo, y las notas. Todo eso está metido en ese PDF, que en este caso pesa 2,7 megas. Y también están obligados a mandar este archivo, que este archivo vino a reemplazar lo que era la circular 239, que no necesariamente ese archivo, pero el estándar que nosotros estamos siguiendo hoy día, que es el estándar internacional, la IFRS, tiene también acompañado una tecnología que se llama XBRL, que nació un señor auditor en alguna parte, que es una mezcla entre XML y o sea, toda la lógica que tiene los estados financieros detrás. Entonces, es como la factura electrónica, el archivo que viaja de la factura electrónica, que todos sabemos que viaja de un lado a otro hoy día, o por lo menos hacia el servicio y ahí se valida, después hay un PDF, es lo mismo que pasa con los XPR. Hoy día hablamos de taxonomía más que de FECU. Yo no sé por qué no le cambiaron el nombre, lo siguieron poniendo como FECU, porque ya no hay ficha estadística, sino que más bien se habla de taxonomía. Bueno, eso es para contarles eso. Luego sigo avanzando, pero tengo que volver a tomar ya. Dentro de los estados financieros hay casos en que las empresas suben estados financieros individuales, que es solo un RUT, para ponerlo así, o un DNI, etcétera. O sea, es una empresa en particular, o consolidados. Es decir, es la sumatoria de varias empresas. Y es la sumatoria, así de simple, lineal, de los estados financieros. Lo único que hay que sacar ahí entre medio es que si hubieran transacciones entre ellos, esas hay que limpiarlas para que no se repitan. Mira, que el medio dice financieros. No, ahí falta una R. Eh, pero de eso se trata. Ahí el por qué se consolida
depende del control. Y eso la norma internacional de información financiera número 10 te habla de eso. El control básicamente, oye, si tienes sobre el 50% de las acciones, tienes el control. Por lo tanto, tienes que consolidar. Eh, Después hay otros tipos de control, también ahí tiene un poquito más largo. Pero de eso se trata, estados financieros individuales y consolidados. Luego, vamos aquí a hacer un resumen de lo que hemos hablado de en contabilidad y ahora vamos a explicarles de nuevo un poquito de qué se trata el balance, que es el primer estado financiero que estábamos revisando en este listado de estados financieros. Entonces, el balance, ¿qué son? Bueno, son los activos son los recursos o bienes que tiene una empresa y que son financiados, fijan aquí, voy a tomar de nuevo la herramienta, toda esta parte que está acá, que no sé si llamarle izquierda, si ustedes lo dan vuelta, si ustedes mirando la pantalla hacia acá, el lado derecho, bueno, hay un rayo con la pantalla y lo que uno está mirando. Pero bueno, todo el lado de acá son derechos y bienes que tiene una empresa. Y todo este lado de acá es cómo se financió toda esta parte de acá. Entonces, hay obligaciones que pueden venir desde un préstamo que tiene un banco, desde, oye, la empresa fue y emitió bonos, esos bonos los puede comprar cualquier persona a través de la bolsa, o tiene un proveedor que le da un crédito directo, tiene que pagar el impuesto y el Estado le da un plazo para pagar el impuesto. Todos esos son obligaciones que pueden estar acá. Y por otro lado está la obligación contra los dueños de la empresa, que van a ser los socios, etc. Entonces, ¿cuáles son los tipos de recursos que podrían haber acá? Yo creo que esto lo tengo. Bueno, dinero, el efectivo, la plata, inventarios, cuentas por cobrar, esos son los recursos. Pueden haber bienes, edificios, maquinaria, vehículos, inversiones, etcétera. Todo eso puede estar aposado ahí. Y en el otro caso, en el lado de los pasivos, ya lo dijimos, las obligaciones, o sea, de créditos, un pasivo de un proveedor que simplemente te dio un crédito así a la sola mano, y están los socios abajo, los accionistas, que también ponen plata para que se financien los activos. De eso se trata el balance. Luego, los balances, y aquí vamos empezando a entrar un poquito más allá. Vamos a ir haciéndole doble clic a cada una de estas cosas. Teníamos activo y pasivo en general. Eso es lo que teníamos hasta ahora, la definición. Los que no han visto contabilidad, vayan, pásense, no dura más de una hora, yo creo, los capítulos de contabilidad, por si quieren pegar una repasada adicional a esto. Ahí definimos activos, etcétera. Bueno, también se llama, el balance también se le llama estado de situación financiera. Y existen dos formas de presentación de los balances, y que son más bien una forma de ordenar la información, no es más que eso. Y está la forma de corriente, no corriente y el orden por liquidez. A pesar de que en ambas tiene esta forma ya. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la definición aquí? ¿Qué es corriente? ¿Qué es no corriente? El corriente y el no corriente. El corriente quiere decir todos aquellos derechos que no van a durar más de un año o 12 meses. Y por el contrario, aquellos derechos o bienes, perdón, aquí dije derechos, solo derechos, no, derechos y bienes. Por ejemplo, la caja no te va a durar, te dura un poquito, algunos días la caja te va a durar ahí porque tenés que estar operando a cada rato. Los inventarios los tienes que ir vendiendo, por lo tanto te van a estar poquito ahí los inventarios de corto plazo, eh, que son corriente o no corriente. Menos de un año. Las cuentas por cobrar también. Tú vas cobrando todos los meses, además le das un crédito a alguien por 30 días, 45 días, 60 días, dependiendo la negociación que hagas con tu cliente y qué tan competitivo es tu negocio, digamos. Porque si es muy competitivo, te van a pedir siempre y tienes poca nivel de poder de negociación,
y lo tiene más bien el cliente, te va a pedir precio y plazo, pero a cada rato. Bueno, y después está el no corriente, que son todos aquellos derechos y bienes que van a durar más allá de un año. O sea, hablamos ahí de corto plazo o de largo plazo. Antes, de hecho, esto se ordenaba distinto. Antes se ordenaba, eran activos circulantes, activos fijos y otros activos. Todavía hay gente que lo ordena igual, ¿ah? Pero eso ya se terminó desde el año 2012 en adelante, cuando el Colegio de Contadores en Chile, al menos, si alguien ve esto en otro lado, esto para solamente cultura general, el 2012 emitió el Colegio de Contadores el último boletín que se deshacía de la PCGA o los principios de contables generalmente aceptados y los que estaban hasta ese día vigentes en Chile, y cambió por IFRS, que es la norma internacional de contabilidad, que son unos gallos que están sentados por allá por Londres, y que van emitiendo las normas, y que nosotros, Chile está adscrito a esas normas debido a todos los tratados de comercio, tratados internacionales que tiene, así que fue uno de los primeros países en Latinoamérica en adscribirnos a la norma. Entonces ahora tenemos que hablar de corriente y no corriente, y no de circulante, ni de activos fijos, ni de otros activos. Luego, entendemos si esto que es de corto plazo y eso de largo plazo. Lo mismo pasa en el pasivo. El pasivo corriente son todas las obligaciones que tú vas a tener en el periodo corriente no más allá de un año, el no corriente más de un año, y el patrimonio ese no tiene fin, digamos. O sea, vive con la empresa siempre. Bueno, llegamos ahora al estado de resultado. Y aquí, sáquense un poquito lo que les acabo de decir, porque esto lo tienen que entender como una cosa distinta, totalmente distinto. El estado de resultados es otro reporte, pero que está íntimamente relacionado, o sí, íntimamente relacionado, o conectado más bien, con el balance. O sea, hay como un cordoncito que sale del estado de resultados que le da vida al balance, porque este resultado, o sea, y aquí vamos a hacer la cosa más básica. O sea, tú tienes acá ingresos y ganancias y tienes pérdidas, costos y gastos. Vamos a ponerlo, a hacer una analogía, un ejemplo para que ustedes entiendan este concepto. Y lo vamos a tratar de llevar al mundo más básico, a las finanzas nuestras, a la de uno del día a día. Cuando tú tienes una casa y tienes una familia, tú tienes una forma de ingreso o distintas formas de ingreso, pero la más típica es que digamos que trabajas y trabajas de empleado, o tienes una empresa y retiras una cierta parte de plata para tu casa y para vivir en tu familia. Esos ingresos, ese sueldo o ese retiro que haces para poder vivir, ese es un ingreso para tu concepto. Vamos a hablar de tu estado de resultado individual. Entonces, eso serían tus ganancias. Pero todo lo que gastes en el mes o pagues en el mes, y llamemos costos y gastos, por ejemplo, toda la alimentación, pagaste la luz, el agua, el colegio, el gasto de combustible porque estás echando el auto, etcétera, todos esos son restas. Y al final tienes un resultado, el dividendo, que sí, todo ese tipo de cosas, a pesar de que el dividendo es otro concepto, ¿ah? Pero aquí ya dimos varios ejemplos de costo ahí. Entonces, tú tienes ganancias, pérdidas, y llegas acá abajo a un resultado. Ese resultado va a hacer que tu balance, tus derechos y obligaciones vaya creciendo o disminuyendo en la medida que tú vayas haciendo ahorros o te vayas comiendo los ahorros. Si vas haciendo ahorros, digamos que este resultado es positivo aquí abajo, tú en el fondo vas a ir eh, haciendo ahorros o aumentando tus bienes, aumentando tus derechos, y por lo tanto va a ir creciendo tu balance y creciendo tu estado. Pero si por el contrario tu resultado es negativo, lo que vas a tener ahí es que, como esto está conectado, íntimamente conectado a tu balance, a través de esto, a través de la raya para la suma, el resultado va a dar inmediatamente, pero al unísono,
al patrimonio de la empresa. Y ahí después vamos a explicar eso para que se entienda bien. O sea, cada vez que tú tienes un resultado, ese resultado va a dar inmediatamente al patrimonio y eso va a hacer que tu balance o crezca o disminuya o tengas que endeudarte más. Si tu resultado, por ejemplo, aquí es negativo porque te estás gastando más de lo que ganas, por lo tanto, necesariamente vas a tener que o meterle más plata tú, si es que tienes en alguna parte ahorrada, como mayor inversión como de patrimonio, o vas a tener que endeudarte. Y ahí es el tema, digamos. O sea, de eso o de esto se trata el estado de resultado. Aquí hay ingresos, ganancias o ingresos, y pérdidas, costos y gastos como restando, y este es el resultado. Bueno, avancemos. Hay dos formas de presentación para las empresas. Ahora, volvemos al mundo de las empresas. Hay dos formas de presentación de los estados de resultados. Está la forma de función del gasto y por naturaleza del gasto. Y son dos formas que tienen ciertas diferencias. Yo aquí, yo creo que no estoy preparado para mostrarles. Veamos si es que no me demoro mucho en ir a buscar un estado de resultado por función del gasto y por naturaleza. Mira, aquí tengo algunos que tengo abiertos, eso no me gusta tanto. Ya, pero voy a mirar este de Salfacorp. Salfacorp informa por función del gasto y para que lo conozcan un poquito nomás, para que tengan idea. Vamos, aquí están hablando de las notas, el flujo efectivo, estado de resultado integral, integral, ya, esto, perdón. Ya no, aquí está bien, está bien, está bien. Está bien. Ya, este es el estado resultado por función del gasto. ¿Cuáles son la lógica o qué cosas vamos a ver en un estado resultado por función del gasto? Esto lo van a ver típicamente en todos. Bueno, acá arriba ya no se llama solo ventas, ¿ah? Lo colocan así, ingresos de actividades ordinarias. Esas son las ventas. Luego viene el costo de la venta, o sea, cuánto me costó producir eso que está ahí arriba. Y aquí hay un montón de cosas. En el caso de una constructora, Salfacor. Así que ahí, nada, las materias primas, el gasto del personal, la depreciación de la maquinaria, etcétera. Está todo ahí. Luego, abajo tienen otros ingresos. Bueno, aquí raya para la suma, margen bruto. O sea, ventas menos costo de venta, margen bruto. Ese que está ahí, ese es para el 2023. Luego están los otros ingresos, están los costos de distribución, están los gastos de administración. Esto es como, si ustedes ya conocían o habían visto algún estado de resultados, para los que ya hayan visto algo, esto es lo más parecido a lo que había antes como estado de resultados, ¿no? O sea, como que sigue lo mismo que había en el fondo. Ahora, aquí a ellos les faltó entre medio una raya para la suma, porque aquí debería haber, porque después de estas otras ganancias, debería haber un resultado aquí entre medio que se llama resultado operacional, que no está puesto. Ahí hay un error de este balance, porque deberían mostrar el resultado operacional. Luego están los ingresos financieros, luego del resultado operacional, que sería la lógica que estuviera aquí, pero no está, es un error a mi juicio. Están los ingresos financieros, están los costos financieros, está el resultado de participación de etcétera. O sea, estos son como, siempre hemos llamado como no operacionales, pero hoy día la norma como que cambió un poquito el tema, pero todo eso es como el no operacional. Y está raya para la suma, el resultado antes de impuestos. Eso. Y bueno, el resultado final del ejercicio. Está el impuesto, ese, y está la raya para la suma, o sea, el resultado del ejercicio. Ese resultado que está aquí, esos 42.000 millones en este caso, van a dar inmediatamente al patrimonio de la empresa. O sea, por eso les digo yo que el balance y el estado de resultados están conectados a través de este número, el resultado del ejercicio. Nada más cambia para ese lado. Y ahora, para el próximo año, 2024, o sea, este año en donde estamos, esto ya desaparece, todo esto desaparece. No, nada de esto pasa para el otro lado. No, no pasa de un año hacia otro, sino que todo esto desaparece.
Lo que siempre se permanece son los balances. El balance te está contando la historia completa de la empresa, esto es lo que ha sido en la vida, la empresa, pero está dado en el balance. Y los resultados van acumulándose acá, en ganancias acumuladas, ahí se va acumulando. Cada vez que hay un resultado, esto va a parar ahí, para que ustedes entiendan. Y bajo eso va creciendo el balance o va disminuyendo el balance en la medida que sea positivo o negativo el resultado. Vuelvo a la presentación para terminarla, porque ya nos llevamos, espero que no nos llevemos más de lo que quiero demorarme para no ser tan latero. Eh, Pantalla completa, si no la vamos a frenar y volvemos con otro video. Regresa el gasto y bueno, vamos al último reporte, el último estado financiero que para muchos es el más importante, para otros es parte de, y es mi opinión, para mí es parte de los tres más importantes. No hay uno más importante que el otro, porque hay mucha gente que dice, oye, las empresas quiebran por caja. Sí, pero para saber por qué quebraron, no te va a servir solo el flujo de caja. Y pongo aquí un ejemplo, digamos, para que se entienda lo que acabo de decir. El flujo de caja no es más que el termómetro para un enfermo, para ponerlo así en analogía. ¿Por qué? Porque te va a decir que algo pasa, tengo temperatura, algo pasa. Pero el saber por qué estás enfermo, no te lo va, la respuesta no te la va a dar el flujo de caja. O no toda la respuesta, porque hay algunas cosas que se pueden ver, pero no toda la respuesta va a estar en el flujo de caja. ¿Por qué? Porque puede ser que tu problema sea un problema de márgenes, de forma de venta, te estás gastando mucho la plata en un costo de administración y eso lo vas a ver a través del estado de resultados, en el análisis del estado de resultados. O por otro lado, podría ser que tu problema de caja nazca en que estás dando mucho crédito a los clientes, se te están abusando las platas en los inventarios y ahí siempre son dos partidas en donde se va acumulando la caja. Y uno no tiene la conciencia de que se está acumulando ahí y eso me está presionando mi falta de caja. Por otro lado, también puede ser que los proveedores no tengas un buen crédito con los proveedores, que no esté dando abasto con los días que estás dando de crédito y con los días que tienes de inventario. Y por lo tanto, te va a faltar plata para pagarle a los proveedores. Y para eso vas a tener que endeudarte, qué sé yo. Entonces, la respuesta al por qué falta plata no lo da solo el flujo de caja. Es en el análisis completo de los estados financieros. Y ya vamos a hacer un análisis luego, en capítulos siguientes, en cómo se analiza realmente el flujo de caja para que no te afecte, no empieces a endeudarte. Y eso se llama, hay una teoría ahí que se llama las necesidades operativas de fondo de maniobra, y ahí hay un análisis que hay que hacer. Vamos a ver si lo ponemos acá, porque es como un poquito más avanzado, pero lo vamos a comentar al menos para que entiendan cómo se trabaja eso. Pero bueno, vamos al flujo de caja, al flujo efectivo. Antiguamente, y yo te digo antiguamente, como que si fuera prehistoria, pero bueno, el año 2010, el año 2008, cuando yo hacía flujo de caja, yo partí mi vida laboral trabajando 8 años haciendo flujos de caja. Lo único que hacía todo el día era mantener el flujo de caja. Yo era el tesorero de una viña, una vitivinícola, que era de las mayores vitivinícolas de granel en Chile. Y lo único que hacía todo el día era flujo de caja, flujo de caja, flujo de caja y mantener las cuentas, qué sé yo, y girar los cheques y hacer todo lo que hace un tesorero. Pero me pedían el informe de flujo de caja eh, periódicamente, todos los meses, y el formato que yo tenía de flujo de caja era muy distinto a lo que estoy mostrando acá. Como que uno tenía el formato, y me voy a volver un segundo para atrás.
como que uno usaba el formato del estado de resultado para armar el formato del flujo de caja. Eso era lo que típico que se hacía y todo el mundo lo hacía igual. Hasta que vino la norma financiera, y nos trajo el flujo de caja, el flujo efectivo, y que maravillosamente, o por lo menos ahí lo conocí yo, si alguien me dice que esto ya estaba en otro informe, el US GAAP, por ejemplo, puede ser, eh, no los conocía, y lo conocí después del IFRS. Entonces, y esto te cuenta la historia mucho mejor de lo que lo contaba antes el otro formato. Entonces, aquí tienes tres actividades o tres ítems donde ir acumulando tu información. El primer ítem, bueno, acá esto es el saldo inicial, ¿cierto? Esto es caja, esto es tu cuenta corriente. Entonces tienes tu saldo inicial, ¿cierto? Como tal como una cuenta corriente. Luego tienes actividades operacionales, que es el corazón de tu negocio. Este es nada, es tu negocio. Las actividades operacionales, los ingresos, los pagos, el pago de clientes, la cobranza de clientes, el pago de proveedores, eh, que estás pagando las remuneraciones, los arriendos, el pago del IVA, etcétera. Todo está acá en las actividades operacionales. Luego, actividades de inversión. ¿Cuáles son las actividades de inversión? En grandes rasgos, esto es lo que te está dando como la mirada más a largo plazo, etcétera. Aquí, ¿qué hay? Inversiones en otras sociedades, se te ocurrió, oye, te ha ido bien en tu empresa y se te ocurrió invertir en una sociedad que a lo mejor te ayuda en algo, y inviertes en esa, entonces esa inversión va a estar puesta ahí. Compraste activo fijo, esa es quizás era el ejemplo era anterior que este. Eh, o sea, este ejemplo era anterior que el que di antes. Bueno, los activos fijos, la inversión en activos fijos, que es lo que siempre te va a dar una visión de largo plazo, de futuro, etcétera. Eso es lo que tú estás invirtiendo, lo tienes que ir colocando aquí. Entonces, quien analice tus estados financieros se va a ir dando cuenta que tú estás invirtiendo en eso. Bueno, y aquí abajo están las actividades de financiamiento. ¿Cuáles son las actividades de financiamiento? Ejemplos claros: las obligaciones, ¿cierto?, que adquieres o pagas, ¿cierto?, con bancos, con instituciones y con los socios también. O sea, si algún socio te prestó plata o hiciste un nuevo IPO, que es una emisión de acciones, perdón, de estar aumentando capital, hiciste una nueva emisión de acciones, esa nueva emisión también queda aquí y aquí se va a informar. Entonces, y después raya va la suma, saldo final, que debería ser el saldo final del banco tal cual. O sea, si ustedes miran los estados financieros, se van a dar cuenta que el saldo inicial no es otra cosa que con el saldo de efectivo equivalente que quedó el año anterior en la empresa. Si ustedes lo revisan, siempre tiene que cuadrar con ese número. Y el saldo final es el saldo, le tienes que cuadrar, tiene que cuadrar con el saldo del efectivo equivalente de la empresa que estén mirando. Eso como para cultura general. Bueno, de esto se trata los estados financieros, son estos tres los más importantes, los que acabo de comentar. Vamos al próximo capítulo, en donde vamos a entrar un poquito más de lleno en cada uno de ellos, y después de eso, después de ese capítulo, vamos a ir al análisis financiero y vamos a empezar a sacar ratios, vamos a enseñar cómo se sacan los ratios, etcétera. Así que acompáñennos en este camino a entender las finanzas para ustedes, finanzas para no financieros, para que entiendan de a poco el tema. Así que nada, la forma de agradecernos, denle suscribir a este tema y para que sigan además viendo los próximos capítulos. Así que eso, que estén muy bien.